y justamente una de las plumas más destacadas en el diario El Economista está aquí con nosotros, como todos los martes. Jorge Andrés Castañeda, qué gusto verte. Muy buenos Bienvenido. días, Luis. Qué gusto estar por acá. Hoy es el último día que se puede decir feliz año, yo creo. Pues feliz año otra feliz vez. Feliz año a todos los que nos escuchan. De nuevo, por si acaba de regresar. Hay unos que apenas andan regresando. Sí, no, mucho. Ahora sí se aventaron largas vacaciones algunos, ¿eh? Sí. Sí, de Año Nuevo y Reyes. Pues no llegaron en un quórum, los de Morena, por ejemplo, no llegaron. ¿En cuál? Algunos siguen. Iban a hacer quórum o sea, iban a hacer la plenaria previo al segundo periodo ordinario, ajá. Pues se tuvo que cancelar porque no llegaron. No, pues es que se pusieron buenas las vacaciones. Sí, hay algunos que todavía siguen en vacaciones. Ahora, igual en el PAN, en el PRI, No, o sea, no, en todos lados. todos. O sea, todos andaban como que llegando apenas. Bueno, si usted no nos había sintonizado, acaba de llegar. Feliz año. Feliz año. Se puede hasta mañana, dices, ¿no? Yo digo que hasta mañana. Está bueno. Primera quincena. Oye, pues buenos objetivos, 13 objetivos, 13 metas, ¿cómo las ves? A ver, me pareció interesante lo que se presenta ayer. Ujú. Y en particular a la parte de reemplazar sus importaciones de insumos intermedios que utiliza la industria. Uh-huh. Para empezar, el término sustitución de importaciones me parece desafortunado. Hay que recordar, ese término viene de la escuela desarrollista de los 70s, de la CEPAL. Hecho en México. No, o sea, viene más de Chile, pero fue una serie de políticas que se implementaron en toda América Latina en la década de los 70 y que fueron, unos creen que muy exitosas, pero yo creo que fueron tremendo fracaso por cómo se plantearon, a diferencia de lo que hicieron los países asiáticos, con los cuales ahora queremos reemplazar sus... Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? Y tiene toda la razón el secretario de Hacienda, como expuso, me pareció muy clara y muy buena su exposición. Ha crecido muchísimo la manufactura en México en los últimos, digamos, 30 años. Lo vemos ahora con las cifras de exportaciones a Estados Unidos, pero lo que pasa es que importamos muchísimo de las cosas que necesita la industria. Va desde materiales como acero hasta semiconductores, chips, equipo electrónico que se necesita para construir los refrigeradores o los equipos médicos o las televisiones que exportamos. Entonces, sí creo que hay mucho valor en hacer una estrategia a largo plazo, pero creo que sí, ojalá esta sí sea de largo plazo, ¿no? Que no dure 6 años, ¿no? Nada más. Por lo menos la sacaron rápido, ¿no? Porque luego salen en el año 2 y medio y entonces pues ya... Sí, ya se olvidó y esto entonces, va a ser ahí un bombo esta idea de buscar reemplazar como región norteamericana, parte importante de lo que importamos como insumos y digamos, productos intermedios del proceso de manufactura, me parece extremadamente valiosa. El objetivo en general me parece muy bueno. O sea, ¿no? Generarlo en México. En la región Norteamérica deberíamos estar no buscando. No solo en México. Sí, porque ya lo hacemos. Como integración. Ya lo hacemos. Pero como integración Norteamérica, dices, Estados Unidos y Canadá. Exacto. Una autoparte, por ejemplo, de un volante de coche que va a terminar siendo instalado en una fábrica en México para luego ser exportado, puede llegar a cruzar la frontera 20 o 30 veces. Ok. ¿No? Vemos, o sea, el chip que luego se vuelve una consola que luego se integra a otra parte, que luego va y viene. O sea, eso ya pasa y qué bueno. El chiste es que los insumos esenciales se hagan de ahí. Y ahí es a donde yo pues tengo más cuestionamientos sobre lo que sale, ¿no? Digo, las 13 metas, hay unas que son una cosa, no las vería como una misma categoría, ¿no? Hay cosas que no, unas son para lograr las otras. Entonces, yo creo que ahí pudieron haberlo organizado mejor. Pero cuando ya nos vamos al documento en específico que publicaron, vuelvo aquí a sacar. Yo sí tengo dudas de cómo algunos de estos proyectos, porque hay proyectos específicos en el documento que circuló. Porque presumen que puede haber como 2,000 proyectos. Primero dijeron $2,700 millones. Ajá. Es una cifra muy, muy, muy optimista. Ni siquiera son promesas, son ideas, prospectos. Podría ser que si convencemos a tal, llega y entonces, okay. No, o sea, del lado de las empresas vamos a evaluar, van a depender de muchísimas cosas que podemos hacer y no podemos hacer, ¿no? Okay. Pero cuando vemos, eso todo está muy bien, que se van a coordinar las dependencias con empresas, o sea, eso es fundamental. Y no con
las cúpulas empresariales, porque las cúpulas empresariales no tienen mucha idea de los negocios, ¿no? Es con la industria, ¿no? La industria del acero, ¿no? Mexicano, que es importantísimo y que esa sí está teniendo una competencia durísima China, porque les están pegando en precio. Ahí sí es importante que haya una coordinación con la industria, ¿no? Las cúpulas y cámaras empresariales que nos encantan en México, tengo mis dudas. Pero cuando nos vamos a los proyectos clave, por ejemplo, empiezan por el textil y los zapatos. Sería el último lugar por donde yo empezaría. Eso es industria ligera, que no sirve de insumo a la industria en general. Mira, si viene la industria textilera y zapatera a México, si regresa después de la competencia china, enhorabuena. Y eso se puede hacer con aranceles y crear... pero ese no es el problema. Lo que necesitamos es los insumos, los materiales, que es donde China tiene el monopolio, ¿no? ¿Te acuerdas que te he platicado aquí que un ejemplo clarísimo es el de los paneles solares? Sí, ¿no? China los hace y se acabó. Todos los hacen en China y los materiales que se necesitan para hacer... Tú puedes ensamblar en otros lados del mundo. Pero son chinos. Pero el material, el polisilicio que se utiliza, todo viene de China. ¿Por qué? Porque China le metió decenas de miles de millones de dólares respaldados por el gobierno chino. Y luego hicieron una política que a todas luces es de dumping, o sea, lo venden abajo de precio porque ellos no tienen que recuperar el costo de capital. No les importa y había pagar. Empresas, sobre todo alemanas y norteamericanas, que nunca pudieron competir y hoy tronaron. Está regresando en Estados Unidos a través de algunos de los programas que hicieron, como el IRA y el CHIPS Act. Pero la realidad es que los materiales básicos que necesitas, ¿no? Desde la minería, todos tienen que venir de China. Entonces, ese es el tipo de cosas donde deberíamos enfocarnos. Y no que las haga el gobierno, sino crear, como dijiste muy bien hace rato, el gobierno no crea empleos, crea las condiciones, ¿no? Sí, para generar. Te doy el ejemplo de los paneles. Ese es muy difícil de competir, no lo Por veo. ejemplo, en el marco textil, o sea, lo que digas, tendría que volverse a hacer textil en México. No solamente hacer la manufactura de la ropa, la camisa, el pantalón de mezclillas, y a final de cuentas la tela es china. Por ejemplo, o en el caso primordial del acero, ¿no? Respaldar a la industria acerera mexicana. Tenemos empresas muy potentes mexicanas en el acero, incluso extranjeras operando en México, como ArcelorMittal y cosas por el estilo, pero crear las condiciones para que esas empresas sean exitosas. Y eso se hace, en efecto, coordinándose con la industria, creando programas especiales, y eso crea todo, eso, si te vas hasta arriba de la cadena de valor, generas una serie de efectos hacia abajo que ya vas reduciendo en la cantidad de cosas que tienes que importar. ¿Tú empezarías por cuál? O sea, yo no empezaría por textiles. ¿Por cuáles siempre? O sea, hay otros aquí, ese te lo puse porque es el primero que viene en el documento. Farmacéutica y dispositivos médicos. La parte de chips en los dispositivos médicos. O sea, somos un gran productor de dispositivos médicos. Hay un clúster importantísimo, me parece que sobre todo Tijuana, donde se produce muchísimo. Pero bueno, también hay partes en el Bajío, en Guadalajara. Pero digamos, el clúster es Tijuana. Utilizamos muchísimos componentes chinos. Ahí son componentes eléctricos. Esos son los que tenemos que empezar a producir nosotros. No necesariamente solo chips. O sea, tabletas. Los chips, los tabletas, todo, hay un montón de cosas ahí. Y ese es el tipo de industrias que tenemos que estar buscando para reducir, ahora sí, que lo que importamos por ejemplo, de componentes. ¿podemos producir esos componentes aquí en México? Sí, y hay algunos planes para producirlos, pero sí necesitas mucho apoyo gubernamental. Porque son grandísimas inversiones en muchos casos. Así los chinos ganaron. Estamos hablando de inversiones de decenas de miles de millones de dólares en algunos casos, donde, ¿qué necesita esa inversión? No que le regales la lana ni nada, ¿no? La lana la tienen. Certidumbre jurídica. Sí, claro. Protección ante competencia desleal a través de aranceles. La parte de capital humano se vuelve importantísimo. Eso sí está aquí. Yo creo que eso es muy importante que sí se logre. Y dejar de hacernos historias falsas. Porque también nos ventemos. Yo llevo viendo láminas hechas por el gobierno. No, eso no es de la 4T, viene desde el 2008. Eso fue algo de Calderón. Desde Calderón, Graduamos más ingenieros que Alemania. Qué bueno. No son los mismos ingenieros. Sí, qué bueno, ¿no? O sea, y qué bueno. Ahora ponlos a trabajar, muchos de ellos ya se fueron. No, pero no son el mismo de control. Sí, no es el mismo nivel, no tienes las mismas capacidades. O sea, porque no se les metió en educación. Obviamente la gente, pues, hay muy buenos ingenieros mexicanos, pero no digamos que tenemos mejores y más ingenieros que Corea, o que Japón,
O que Alemania, claro. Pues no. Que están metidos con inteligencia artificial, por ejemplo, que traen así otro tipo de formación, sí, por supuesto. Justamente, digo, es horrible, pero sí, así es. Empezar a traer estas partes de las cadenas productivas de alto valor agregado y sí necesitas un componente muy importante de capital humano para poder, digamos, y luego tienes que crear el resto de condiciones, a ver, se supone y se menciona aquí, tú sabes que ese tema me obsesiona y me encanta. La energía. Hoy no tenemos luz. No hay suficiente luz. O sea, sí hay luz, pero falta. Todos los nuevos grandes proyectos de inversión están teniendo problemas gigantescos con cómo se interconectan a la red y consumen y se les garantiza el abasto de energía. Entonces, el 1 de febrero se presentan ya las reglas secundarias sobre el nuevo modelo energético. Enhorabuena, digo, no podemos opinar, yo no sé qué hay ahí, sabrán en la Secretaría de Energía, pero lo que sí es fundamental es que necesitamos una inversión gigantesca en energía. Claro. Y el gobierno no tiene dinero, ¿no? Esa es una. Energía. Infraestructura, lo mismo, viene el plan, el esquema bajo el cual privados van a poder invertir en infraestructura. Hay colas de gente queriendo invertir en México en infraestructura y en energía. Pero no los dejan. No se ha dejado. Vamos a esperar que ahora sí pase. Que los dejen. Ayer, pesimistas, no sé, pero la Dirección de Estudios Económicos de Banamex señalaba que el Plan México no concuerda con consolidación fiscal. Sí. Y que no atiende tampoco problemas estructurales. Es un poco, sí. Dijo además que la implementación del plan implicaría mayor déficit público por la renuncia a ingresos por los incentivos fiscales, mayores gastos y, bueno, pues... No, y en efecto, creo ese era el último punto que te quería mencionar. Un poco esta esquizofrenia. Decimos que vamos a recortar el gasto de forma brutal, lo cual es necesario por la cantidad de lana que nos gastamos el año pasado. Hicimos una fiestota el año pasado. nos la pusimos, invitamos a todos los vecinos y a los primos y todo. Estuvo buena. De ahora... Lo bailado no lo quita nadie. Lo bailado no lo quita nadie, pero ahora debemos pagar la tarjeta, ¿no? Y pues hay un hueco. Entonces todo y esto cuesta. Todo esto cuesta. Y mucho. Y déjame decirte otra cosa más estructural y grave que me preocupa mucho. Si tú ves cómo fueron los casos de las economías asiáticas, los famosos tigres asiáticos, que crecieron muchísimo, a diferencia de los países latinoamericanos, esto se ha estudiado muchísimo. Rarísimo, en Estados Unidos es donde se ha estudiado. Sí, claro. Y los dos modelos de desarrollo, uno el de sustitución de importaciones, teoría de la dependencia, que fue el de Latinoamérica, y otro de los estados conocidos como desarrolladores, así se traduce. Una de las cosas, el componente clave de estos estados desarrolladores era que tenían una burocracia, en el buen sentido de la palabra, sumamente capaz. Eran las mejores burocracias del mundo, que tenían muchísimos vínculos con el sector privado, porque la gente iba y venía. Los asiáticos. Los asiáticos. Y eran profesionales y técnicos. Lo que no les gusta, cuando dicen los tecnócratas malos, eran absolutamente tecnócratas. No les importaba qué partido gobernara, las políticas económicas de Japón, de Corea del Sur, etcétera. Seguían una línea y no importaba quién ganara. La estrategia ya estaba hecha. O sea, se cambiaban otras cosas, pero en la estrategia económica no se cambiaba. Y aquí lo que hemos tenido desde hace 6 años es... Hemos decimado lo poco que teníamos de un servicio profesional en la burocracia. O sea, el famoso 90% honestidad, 10% capacidad, es todo lo contrario. O sea, ojalá, todos tienen que ser honestos, sí, y al que no sea honesto hay que meterlo a la cárcel. Pero eso es otra historia. Sí, pero ese es el requisito fundamental, el requisito mínimo. Es que sea, y para eso, pues, ¿cómo atraes a la mejor gente posible a tu sector público? Les pagas bien, les generas incentivos. Por eso había ciertas cosas que desde afuera sonaban tontas, como los seguros médicos privados. Tú quieres tener a la mejor gente trabajando. Y hoy creo que hay muy buena gente a los niveles directivos, diríamos de subsecretarías, jefes de unidad, pero tienes que tener una burocracia abajo que funcione y que se coordine en estos ejemplitos que te di hace rato. O sea, los ejemplos que nos das que a mí me parecen fundamentales de Asia. ¿Cómo le hizo Asia para ser ese gigante? ¿Cómo le hizo China en particular? China es diferente. Pero Japón, Corea del Sur, por ejemplo, Singapur, le hicieron con burocracias muy bien estructuradas, ligadas a temas técnicos, burocracias que además estaban capacitadas, con un plan económico que no se mueve. Hazle como quieras, cambia el gobierno, di lo que sea, eso es show. La economía no se mueve. Este es nuestro plan. Y aquí hemos ido al revés. Cada que gana alguien nuevo se cambia, y se cambia, y se cambia, y se cambia. Y ahora, bueno,
nada más para concluir, esta parte que mencionaba Banamex, sí, en efecto, tenemos una reducción del gasto durísima para este año, más una desaceleración que ya viene. Lo más probable es que crezca 0% la economía este año, o 0.5, 0.8, andan por ahí, y yo creo que van a ir a la baja los pronósticos. Y vamos a platicar, antes de hablar del Plan México, tú y yo aquí, de las pensiones y de todos los problemas fiscales que trae el gobierno federal. Ya trae unas presiones gigantescas. ¿Cómo vamos a hacer esto con este Plan México? O sea, a mí me cuesta entender el cómo, ¿no? ¿De dónde? Y creo que sí podríamos ver proyectos mucho más aterrizados. Te repito, pues aquí que viene el coche, en semiconductores y energías, digamos, eso lo celebro, y en automotriz. Pero tenemos que tener temas mucho más aterrizados. Y aquí se vuelve otra vez crucial la vinculación con el sector privado. Creo que los últimos 6 años en ese sentido fueron una mala experiencia. Ya no puede el gobierno estarse peleando con el sector privado. Al revés, si quieren que esto pase, es cooperar. Y no es cooperar haciendo un evento muy bonito en el Museo de Antropología ayer. No es cooperar, es trabajar, en serio. Sí, ¿no? claro. Es avanzar de la mano con el sector privado. Cierro con el 1. Ubicar al país en el top 10 de las economías mundiales. Ser el 10º país. Yo creo que eso es muy posible. ¿Sí? Muy posible. Hoy somos el 12º. El 12º. Y podríamos llegar a ser la 10ª economía global. Podríamos. ¿De aquí al 2030 o de aquí a...? Sí, se puede. Okay. Sí se puede. Hay que arreglar los problemas estructurales. Lo que te mencioné de la energía es uno de ellos. Hay otros. La seguridad es un tema crucial, lo sabemos. Ya. Dejar de ahuyentar inversiones con leyes como las que andamos pasando ahorita. Porque es una cosita aquí y una cosita lo del allá. Infonavit, que de repente ya todo el control del gobierno, vamos a crear la mega empresa. Mira, lo de las empresas repartidoras, que hay una parte certera, pero no las son decenas de miles de empleos ahí. Y quitar la parte de incertidumbre jurídica, que se vuelve terrible. A ver, tú imagínate que tú te dedicas a eso, porque no es tu lana, pero si la riegas, claro. Y tienes que meter 100, 200, 300 millones de dólares, porque es tu chamba, es lana de otra gente, probablemente de unas pensiones. Sí, se perdió. Y luego, no, pues es que fíjate que en México, pues, cambiaron los contratos, porque fíjate que en el periodo neoliberal, o sea, tú le vas a explicar a tus jefes, porque en el periodo neoliberal... no, ya te quiero ver. Y el contrato, pues, que teníamos para suministrar X o Y, pues, se cayó, y entonces se va a revisar, pero entonces ya no hay amparos, pero bueno, sí va a haber, pero va a haber una nueva corte. Sí, ¿cómo? No, pues espérate, lo vemos el año que entra, a ver, vamos a ver que en dónde más lo podemos poner. Sí, claro. ¿No? Y hay otra cosa fundamental, nada más, nuestra competencia, y aquí tenemos que trabajar de la mano con los americanos, pero nuestra verdadera competencia para todas estas empresas y todas estas inversiones es el sur de Estados Unidos. Sí, no otra parte del mundo. No es Brasil, no. Sí, no. Es Arizona, Texas. Me pongo en Mississippi, claro. O me pongo en Guanajuato. A ver, me pongo en Alabama, en Arkansas, Tennessee, y todos esos estados tienen incentivos fiscales enormes, están protegidos, digamos, de las aranceles. Entonces, creo que es buenas intenciones, hay buenas cosas aquí, pero creo que falta mucho para aterrizarlo. Jorge Andrés Castañeda, gracias, te seguimos en tu red. Ahí estamos en X, Jorge Acast, en El Economista los jueves y acá los martes contigo. Mil gracias.